La silueta de una enorme antena y un emporio de comidas son los símbolos del barrio de San Juan, cuyo nombre también está ligado a un pasado industrial que no se ha olvidado del todo. La publicidad de varias épocas es una constante entre sus calles, con una amplia galería de anuncios que nos habla de las grandes aficiones citadinas. Antes de la conquista, esta zona era conocida como Moyotlán, uno de los 4 cuadrantes en los que se dividía México-Tenochtitlan. Más tarde, en el lado poniente de la actual Plaza de San Juan se fundó el Templo de San Juan de la Penitencia, cuyo templo quedó terminado en 1711. Este inmueble fue derribado para dar paso a otra iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe e inaugurada el 12 de diciembre de 1912. En las fotografías del evento se aprecia su aspecto original, diseñado por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que ha cambiado muy poco hasta la actualidad, conservando el diseño de estilo ecléctico, adornado con pinturas murales y un interesante órgano en la parte superior. Frente a la iglesia se extiende la Plaza de San Juan, que en 1850 fue ocupada por el mercado Iturbide. En estas imágenes de finales del siglo XIX e inicios del XX, ya había sido reemplazado por una construcción más moderna, que pronto quedó rebasada por el número de vendedores y fue rodeada por numerosos puestos callejeros. Los transeúntes se surtían de artículos diversos en una escena que aún forma parte de la vida cotidiana de la capital. Al fondo, este negocio llevaba el curioso nombre de Antiguo Valiente. Para los años 50, el viejo mercado desapareció y sus comercios se repartieron en los alrededores. Las artesanías siguieron en la misma cuadra, dentro de un edificio nuevo, y las pollerías se ubicaron en los locales de la calle de Aranda. Otros se mudaron al cruce de Luis Moya y Pujibet, en un espacio que ahora es el llamado Palacio de las Flores. Muy cerca, esta nave, dedicada a las curiosidades mexicanas, estuvo en la avenida Arcos de Belén y fue sustituida por uno de los accesos al metro Salto del Agua. Pero quizá la sección más famosa es la de especialidades, en Pujibet 21, que ofrece platillos e ingredientes de todo tipo y procedencia, carnes y aves exóticas, pescados, mariscos, quesos, vegetales, especias y condimentos. Al norte de la plaza se encuentra la Basílica Menor de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que ha mantenido su decoración de estilo neoclásico a pesar de las transformaciones del entorno. Del lado sur, esta fachada pertenecía a la fábrica de cigarros El Buen Tono, una de las empresas más prestigiadas del Porfiriato, propiedad del francés Ernesto Pujibet. En el interior, un ejército de mujeres se encargaban de elaborar los productos que gozaban de gran publicidad, incluso patrocinando viajes en dirigible. Se formó un grupo musical llamado el Quinteto del Buen Tono y además se creó una estación de radio que aún se mantiene en operaciones. Tras el cierre de la planta, en el predio se levantó una central telefónica que destaca por su antena de 100 metros de altura,
concluida en 1973. Sin embargo, la memoria de la compañía y de su fundador permanecen en la nomenclatura de la esquina. La arquitectura de este rumbo muestra las huellas de distintas etapas, con edificios de corte neogótico, como la sexta inspección de policía en la esquina de Victoria y Revillagigedo, que fue planeada por Federico Mariscal en 1906. Este edificio fue dañado durante los combates de la Decena Trágica, en febrero de 1913, cuando la torre quedó casi destruida. Luego de su reparación, actualmente es el Museo de la Policía. En la acera de enfrente, este conjunto de departamentos es un ejemplo del Art Déco que nació en la década de los 20 y muy pronto se extendió por la ciudad. Otro símbolo de la misma corriente sobrevive en Revillagigedo e Independencia. Es el antiguo cuartel central de bomberos, obra de los arquitectos Guillermo Zárraga y Vicente Mendiola, que abrió sus puertas en 1928 e integra algunos motivos prehispánicos en su decoración. Ya en el nuevo milenio se convirtió en el Museo de Arte Popular. A unos pasos, llegando al cruce con Valderas, se ubica el edificio Altamira, que así se veía en la década de los 50 y resalta entre sus vecinos por su portada de inspiración barroca. En contraste, del otro lado se mantiene en pie el templo metodista El Mesías, cuyo origen se remonta a 1901 y luce prácticamente idéntico hasta nuestros días. Lo que ahora es una transitada ruta del metro y del metrobús también guarda fragmentos de una larga historia. En la esquina de Valderas y Morelos se estableció la Asociación Cristiana de Jóvenes, la famosa YMCA, inaugurada en septiembre de 1910. Décadas después, aquí estuvieron las oficinas del diario Novedades. Del lado opuesto, en la calle de Ayuntamiento, este inmueble ecléctico es obra de Carlos Herrera y en 1901 albergó el Instituto Médico Nacional. Actualmente es el archivo histórico de la Comisión Nacional del Agua. En el extremo sur de la avenida, el Jardín de la Ciudadela luce en el centro una estatua de José María Morelos, inaugurada para conmemorar el centenario del sitio de Cuautla en 1912. A un lado, la Biblioteca de México ocupa las antiguas instalaciones de la Real Fábrica de Puros y Tabaco, un complejo similar a una fortaleza que data de 1807 y fue bautizado como la Ciudadela. En la última etapa del Porfiriato, los salones se adaptaron como museo de artillería, con retratos y objetos alusivos a la historia nacional, además de una colección de armas y cañones. Para 1913, este fue el epicentro de la revuelta que derrocó al gobierno de Francisco I. Madero, conocida como la Decena Trágica. Las fuerzas de Félix Díaz tomaron la Ciudadela en febrero, colocando barricadas en las calles aledañas, que se volvieron auténticos campos de batalla. Las balas alcanzaron la pulquería La Fronteriza, que estuvo en Valderas y Pujibet, y como detalle curioso, lucía un anuncio del Buen Tono junto a la puerta. En la actual calle de Artículo 123, las víctimas del fuego cruzado yacían junto a los rieles del tranvía. Llevó meses reparar los daños en el entorno urbano, aunque las fracturas en la sociedad fueron más profundas.
Hacia el poniente, el Paseo de Bucareli es el límite entre el primer cuadro y la Colonia Juárez, y debe su nombre al virrey que promovió su creación en el siglo XVIII. En esta litografía de Casimiro Castro todavía se aprecia su amplio trazo sembrado de árboles, que se redujo con el paso del tiempo. La glorieta principal, que hoy es el cruce con Atenas, fue el lugar elegido para colocar el reloj chino durante las fiestas del centenario de la independencia. La estructura quedó destruida por los cañonazos de la Decena Trágica, y en 1921 se reconstruyó con un nuevo diseño, que es una referencia capitalina hasta la fecha. Del lado sureste, el edificio Gaona ha atestiguado innumerables sucesos desde 1924, cuando fue planeado por Ángel Torres Torija con un peculiar estilo neocolonial. A una cuadra, en Emilio Dondé y Enrico Martínez estuvo la vieja Escuela de Comercio y Administración, construida en el Porfiriato, que más tarde dio lugar a la vocacional número 5 del Politécnico. En Bucareli 128 permanece uno de los últimos ejemplos de la arquitectura ecléctica en el centro, que nació después de la Revolución. El edificio Vizcaya fue planeado por el ingeniero Roberto Servín en la década de los 20, con una amplia calle privada que da acceso a los departamentos, habitados por diversas personalidades a lo largo del tiempo, y aún hoy atrae las miradas de quienes pasan frente a la puerta. La calle de Lucerna es la entrada a la vecina Colonia Juárez, donde las grandes residencias contrastan con los edificios de oficinas que caracterizan al Paseo de la Reforma. Además de las protestas y manifestaciones que la identifican recientemente, Bucareli también es el hogar de negocios tradicionales. Entre sus viviendas más famosas se encuentra esta, en la esquina con General Prim, que fue habitada por el empresario Feliciano Cobian y desde hace más de un siglo es la sede de la Secretaría de Gobernación. En el cruce con Turín, este conjunto habitacional fue construido por el Buen Tono en 1912 y en él quedó plasmado el diseño creado por Miguel Ángel de Quevedo, dividido en 3 calles interiores que fueron bautizadas como las marcas de la cigarrera: Gardenia, Mascota e Ideal. A esta altura, Bucareli era una de las entradas a la Ciudad de México, con una pequeña aduana que llevó el nombre de Porfirio Díaz y se puede encontrar en los antiguos mapas de la zona. Parece imposible imaginar que a inicios del siglo pasado, un grupo de jinetes estacionaban sus caballos en el cruce con Tolsá, justo frente a un antiguo negocio llamado La Perla de Bucareli. En la década de los 30, con el crecimiento de la urbe y el incremento en el número de vehículos, surgieron varios proyectos viales que modificaron el rostro del primer cuadro. Entre los más importantes estuvo la avenida 20 de Noviembre, que se abrió paso a través de antiguos callejones para conectar el centro con las colonias ubicadas al sur, creando al mismo tiempo un moderno corredor comercial. Hasta entonces, el primer tramo era un estrecho pasaje conocido como la Callejuela, que se extendía a un costado del ayuntamiento y terminaba en la actual Venustiano Carranza. En este cruce, esta construcción fue demolida para ajustarse al nuevo trazo. En su lugar se levantó un edificio de estilo Art Deco, planeado por Enrique de la Mora, que aparece en imágenes de varias décadas, en blanco y negro y también a todo color, siempre acompañado por la silueta de la catedral en el fondo y también por su vecino de enfrente. Se trata de una tienda de larga tradición en la ciudad, cuya historia se remonta a 1891,
Aunque el inmueble que hoy vemos fue diseñado por el arquitecto francés Paul Dubois en 1921, ya que su antecesor había sido destruido por un incendio. En la acera opuesta sobrevive el Templo de San Bernardo, cuya construcción se remonta al siglo XVII y que no escapó a los grandes cambios. Una de sus portadas fue girada 90 grados para alinearse con la nueva avenida. En la avenida 20 de noviembre, entre República del Salvador y Mesones, se encuentra el Hospital de Jesús, que detrás de su fachada moderna guarda los vestigios del primer sanatorio del continente americano, fundado por Hernán Cortés en el siglo XVI. Este conjunto incluye la iglesia de Jesús Nazareno, que inició su construcción poco después. En el interior aún descansan los restos del conquistador, además de un mural de José Clemente Orozco inspirado en el Apocalipsis. A esta altura, 20 de noviembre absorbió la Cerrada de Jesús, que solo llegaba hasta Mesones, como se puede ver en esta toma cercana a 1930, donde destaca el edificio que albergó los baños de San Felipe. Cuadra, un par de casas en la calle de Regina desaparecieron para prolongar la vialidad hacia el sur. Los muros en ruinas pronto fueron reemplazados por los nuevos inmuebles y servicios urbanos que prácticamente borraron las huellas de lo sucedido. En el cruce con Izazaga, la cúpula del Templo de San Miguel fue testigo del fin de una era y el nacimiento de otra, que estaría marcada por la velocidad. Muy cerca, en 20 de noviembre y Fray Servando, la capilla de la Concepción Tlaxcoaque data del siglo XVII y fue el centro de un pequeño barrio cuyos límites se perdieron con la creación del entorno actual. Así se veía este lugar alrededor de 1930, con una pequeña carpa conocida como Salón Edén. Para los años 60, este ya era un punto muy transitado, rodeado de jardines y pasos a desnivel, además de la antigua sede de la Policía Capitalina, que ahora ya no existe. Recientemente, la plaza ha sido remodelada y se ha convertido en un sitio de encuentro para ciclistas y peatones. Hacia el oriente, otro espacio de larga historia en el rumbo es la Plaza de San Lucas, en la esquina de Pino Suárez y Fray Servando. Durante la época colonial, aquí estuvo el rastro de la ciudad, y a finales del siglo XIX se erigió un mercado que todavía aparece en esta toma de los años 30, donde también se pueden ver los puestos aledaños, la torre de la capilla de San Lucas, que continúa en pie, y la fachada de una pulquería que se llamaba La Tosca. Más tarde, en este cuadrante estuvieron las torres de oficinas del conjunto Pino Suárez, uno de los rostros más visibles de los sismos de 1985. La avenida Pino Suárez conserva el trazo de la calzada que comunicaba a Tenochtitlan con Iztapalapa. En la década de los 50 fue ensanchada, cambiando por completo su aspecto. Poco antes, esta cervecería y otros negocios conformaban el paisaje cotidiano frente al anuncio del famoso Cine Cairo.
En el actual cruce de República del Salvador y Pino Suárez, esta placa recuerda un momento que cambió la historia. Según la tradición, aquí tuvo lugar el primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma el 8 de noviembre de 1519. Cruzando la calle se ubica la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, obra del arquitecto Francisco Guerrero y Torres, que incluyó en la esquina una piedra tallada del Templo Mayor. Desde 1964, este palacio alberga el Museo de la Ciudad de México. Uno de sus primeros atractivos fue esta maqueta que reproducía las avenidas y los edificios de la capital. Entre Corregidora y Venustiano Carranza se encontraba el Mercado del Volador, creado a finales del siglo XVII y reconstruido a mediados del XIX, donde los vendedores ofrecían toda clase de productos en numerosos locales y puestos. Alrededor de 1930, el Volador ya había desaparecido y en su lugar se extendía un jardín que tuvo una vida muy corta, pues en 1936 iniciaron las obras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edificio planeado por el arquitecto Antonio Muñoz. A las puertas de este recinto, miles de personas entran y salen de la línea 2 del metro, en un recorrido interminable que se repite cada día con diferentes rostros. Frente al nuevo Palacio del Ayuntamiento, esta fuente recrea la leyenda de la fundación de la metrópoli prehispánica. Como añorando un tiempo perdido, sus siluetas permanecen justo en la entrada de la Plaza Mayor.